muchos les puede sonar muy dura, pero es una frase real y la dice UNICEF. UNICEF, como sabemos, es la agencia de Naciones Unidas que ve los temas de infancia. Y han dicho, el Perú atraviesa una crisis educativa sin precedentes. ¿No? Es como una frase de una dureza muy grande. Por eso es que Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF del Perú, está con nosotros esta noche para entender esta frase y ver qué se trata, de qué se trata exactamente. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Grimanchik. ¿Cómo estás? Me gusta. Por fin nos hablamos a través de Zoom, hombre. Por fin nos podemos dar la mano. ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, a Fernando lo conocerán todos. Fue nuestro viceministro de Gestión Pedagógica, ¿verdad, Fernando? Institucional. De Gestión Institucional en el Minedo. ¿En qué año? 2011 a 2014. Correcto. Entonces ahí se llenó de ojeras, pero ya las dejó atrás y ahora estás con UNICEF. Bromas aparte y anécdotas para después. Cuéntame de esta frase que el Perú atraviesa una crisis educativa sin precedentes, Fernando. Sí, mira, yo creo que en estos 2 años se ha hablado mucho de la crisis sanitaria, de la crisis económica, que todavía no nos hemos recuperado y que además ha venido la guerra de Ucrania para ahondar los problemas. Pero yo creo que el tema de la educación y el tema de los niños y las niñas no se ha visto mucho como un tema de una crisis. Tú recordarás que en el último año, sobre todo UNICEF y otras organizaciones, y también familias y maestros, hemos empujado mucho el tema de la reapertura de las escuelas. Sí. ¿No? Estuvimos viendo cómo era la reapertura en el Perú, cómo a pesar de los esfuerzos todavía era muy poco, llegó fin de año y se habían abierto solamente el 15, el 20% de las escuelas. Permíteme, Fernando, en un contexto donde en América Latina las escuelas ya habían hace buen tiempo abierto. Exactamente, o sea, habían abierto en gran parte y acá pensábamos que a pesar de que la ola estaba en bajada, que había muchas condiciones, no se había abierto de la manera como esperábamos. Okay. Pero yo creo que ha pasado ahora algo interesante, ¿no? Es decir, ha habido todo este movimiento, también las autoridades se pusieron las pilas, se han abierto las escuelas. Es verdad que todavía hay un grupo importante de chicos que, estando las escuelas abiertas, siguen estando de manera semipresencial o a distancia. Ahorita vamos a explicar por qué todavía, y no solamente por el tema de espacio, sino por otros elementos. Pero eso, a mi entender, parece como que ya hemos dicho, bueno, ya pasaron los 2 años, ya estamos en la cadena, en la vía normal. Cuidado. Pero yo creo que hay una cosa que hay que tener con claridad y por eso hemos dicho esta frase tan contundente, ¿no? Es imposible, y creo que hay que sincerarnos como país, que después de 2 años en que, a pesar de tantos esfuerzos del Estado, de las familias, se ha tratado de tener una educación a distancia, usando tecnología, radio, televisión, a pesar de los esfuerzos no haya impactos serios. Impactos en el acceso, como sabes, hay cifras que muestran que hay un grupo importante de chicos que no ha regresado y que es posible que se quede siempre. Estamos hablando de 500.000. Nuevamente una acotación para que sigas, Fernando. Hasta en aquellos que tuvieron todas las posibilidades con la tecnología para estar ligados a su colegio y a sus maestros, no es lo mismo lo que han recibido en 2 años. No es lo mismo. Hay aprendizajes importantes, no podemos negarlo. Seguro. Pero, como vemos y creo que hay señales que estamos viendo, el impacto no solamente en aprendizaje, sino en el tema socioemocional, de socialización, se está viendo. Y ahora que se está volviendo, creo que esos temas están apareciendo. Por eso no es una casualidad los temas que sabíamos que existen y han existido y no han dejado de existir, de bullying tan graves que hemos visto en estas últimas semanas, todos los temas socioemocionales asociados a este tema, yo creo que muestran que tenemos que sincerarnos como país y reconocer que hay una crisis educativa, que no significa que es algo que no podamos remontar, pero que tenemos que abordarla, y abordarla desde la responsabilidad que tiene el Estado, los maestros, la sociedad y las familias. Y por eso creo que se necesita una movilización, un pacto social, se necesitan recursos específicos, pero también sabemos que no es un tema solamente de recursos, es cuestiones de estrategias específicas. Y de gestión, seguramente. Vamos a llegar a ese pacto porque quiero desmenuzar esa idea de pacto, pero antes sé que hay un número importante de niños que aún hoy no se matriculan en el sistema escolar. ¿De cuántos estamos hablando, Fernando? Mira, creo que
con datos del propio ministerio podríamos hablar de 600.000, 700.000. Es verdad que el CIAGI, que es este sistema que tiene el ministerio de la matrícula, etcétera, no se ha cerrado porque todavía los chicos siguen entrando, se tienen que colectar la información de todas las escuelas, ¿no? Pero creo que ya hay bastante información e indicio en este momento para señalar que hay por lo menos 600.000 niños y adolescentes. Bueno, no digas 600.000, dime 200.000. Sigue siendo un numerón, pues, Fernando. Es un número muy alto, pero algo está pasando y por eso repito que necesitamos 2 años, en estos siguientes 2 años, sincerar cifras. Yo he estado visitando escuelas en Ucayali y mis colegas hemos estado visitando los sitios donde trabajamos con UNICEF y hemos encontrado que hay colegios en donde los chicos están matriculados, pero hay un grupo que no ha regresado físicamente, ¿no? Y no ha regresado por varias razones. Uno, porque primero a los primeros días, las primeras semanas, ¿te acuerdas? Decían no, el aforo, etcétera. Entonces algunos que estén a distancia, otros viniendo por turnos, etcétera, ¿no? Cuando eso se ha dicho ya no hay aforo o ya pueden regresar, no han regresado. ¿Por qué? Algunos ni siquiera están en la ciudad donde estaban. Yo estaba ahí en Macicea, en Ucayali, y había una escuela secundaria y decían, un grupo de nuestros estudiantes no está, ni siquiera en Pucallpa, están en otras partes. Claro, siguen matriculados, se les sigue mandando información. Entiendo. Pero hay un grupo que no ha regresado. Hay adolescentes que están trabajando, entonces están matriculados, pero la verdad es que... ¿Pero a dónde apuntas? ¿A que puede haber un subregistro? Puede haber un subregistro, por eso repito, o sea, necesitamos que la escuela vuelva, digamos, a ver y se sinceren las cifras de asistencia, de matrícula concretamente, y hay que hacer esto que nosotros hemos llamado búsqueda activa, es decir, cada escuela y en cada UGEL, etcétera, deberíamos saber dónde están los niños que teníamos. Ok. Fernando, ¿por qué UNICEF dice que hemos retrocedido 10 años en educación? Bueno, como tú sabes y hemos estado diciendo en estos días, hay estos... análisis que ha hecho el Banco Mundial con una metodología que permite calcular cómo sería un poco el tema de los aprendizajes. El tema de medir los aprendizajes es difícil. Aquí en el Perú tenemos estas pruebas, que son las evaluaciones censales y muestrales. La última se hizo el 2019. Okay. Y desde entonces no tenemos. Se ha anunciado para este año una evaluación muestral también en segundo, cuarto de primaria y segundo y secundaria. Cuyos resultados seguramente no sean buenos. Cuyos resultados van a mostrar. Entonces, mientras tanto, creo que tenemos que recurrir a estas herramientas que nos muestran pues que si se aplicara una prueba semejante, de verdad... Son simulaciones estadísticas que te permiten hacer comparaciones. ¿Qué arrojó eso? Ha arrojado que habríamos retrocedido 10 años, digamos, si miramos las pruebas de PISA. Es más, por ejemplo, en Huancavelica ellos hicieron, digamos, esto no tiene la validez de las pruebas exactas que tiene que hacer el ministerio. Son aproximaciones. Pero Huancavelica hizo como una prueba de cómo sería una evaluación en comunicación. ¿Y qué salió? Y mostró que en el tema de comunicación los chicos de primaria habrían pasado de 30% de comprensión lectora a 14%. Entonces es la mitad. Es la mitad de lo que había. Y claro, en secundaria, igual en comunicación, siempre estábamos bajos. O sea, secundaria ya sabíamos que estábamos en 15 y 16%, se estaría bajando a un poco menos de 2%. Entonces, lo que está mostrando es que... son unos números claro, estas son estadísticas, pero hay cosas que, como repito, cuando visitamos las escuelas encontramos. Por ejemplo, un profesor, un director de Ucayali nos decía, ¿no? A chicos de secundaria, que son chicos que estuvieron primero y secundaria, que han estado quinto y sexto grado a distancia, de manera remota. El chico tiene dificultades incluso para escribir su nombre, para leer de manera corrida. Ay, Fernando. Entonces, esto implica que hay competencias básicas que los chicos en secundaria o en primaria no han completado. Con esto no estamos negando el esfuerzo enorme que ha hecho las familias, los docentes, Aprendo en Casa, todo este tema, pero lo que se ha probado en otras partes y también obviamente en Perú, y necesitamos, como digo, más evidencias, más estudios, más análisis, es que cuando uno no logra ejercitar las competencias, no solamente es que se detiene, sino que retrocede. Y por eso yo creo que nos estamos enfrentando que en secundaria hay muchos adolescentes que no tienen las competencias básicas con las que debieran comenzar o seguir la secundaria. Entonces, yo creo que el Ministerio ha hecho es una buena política este plan de reforzamiento que se ha lanzado, ¿no? Pero yo creo que hay un tema adicional que habría que tener con este plan de reforzamiento.
Lo que se ha pedido en el plan de reforzamiento es que cada UGEL, o sea, cada ámbito educativo, se identifique cuáles son las escuelas donde hay menos desarrollo de competencias. Pero yo estoy absolutamente convencido que probablemente, salvo algunas excepciones, en la mayoría de las escuelas, uno de los temas que están enfrentando los maestros ahora es el tema que en su propia aula puedes encontrar chicos que están en nivel 1, 2, 3 y 4 de la misma competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo cual hace mucho más difícil, claro, por supuesto. ¿Cómo hacemos con un maestro que no ha sido entrenado y que necesita capacitación, recursos y elementos para atender esa nueva diversidad? Teníamos una diversidad cultural, una diversidad lingüística, un momento vino la diversidad de nacionalidad de origen de los estudiantes, la migratoria, etcétera. Ahora tenemos una nueva y muy potente, que es que en la misma aula yo tengo a unos chicos que están leyendo en nivel 1, 2, 3 y 4. Donde tocas hay problemas. Hay estrategias, y yo creo que tenemos que aprender lo que se han hecho en otros sitios, de las experiencias que ha habido aquí, de cómo abordar esta nueva diversidad. Y ese debería ser para mí el gran esfuerzo de este año 2022 y probablemente el año 2023. Si pones la lupa sobre las cifras que has hablado, ¿dónde ubicamos más el problema educativo? ¿En la zona rural selva, zona rural altoandina, zonas periurbanas de las grandes ciudades? Bueno, cada uno tiene su complejidad. Como sabes, digamos, en la escuela rural fue lo que abrió primero. Muchas escuelas rurales abrieron, o sea, se ha mantenido un tema, pero ya venían de ciertos déficits más antiguos, ¿no? Yo creo que en este momento, digamos, sabiendo que hay complejidades en todos, yo diría que las escuelas urbanas tienen mucho más retos, ¿no? Lo primero es, también hemos señalado en estos informes, en estas notas que hemos estado publicando, que hay un grupo importante de chicos que en el 2020 pasaron de la escuela privada a la pública por el tema de la crisis económica. Algunos han regresado en estos momentos cuando se estaban abriendo y no se abrían las públicas, pero muchos se han quedado o abandonado. Lo que hemos visto en varios sitios es que, sobre todo por ejemplo en Ucayali, Loreto, en Huancavelica, es que las escuelas urbanas tienen más estudiantes de los que pueden ver. Entonces había que acoger a toda esa demanda. Había que acogerlos, ¿no? En algunos casos decían, bueno, no hay problema, el maestro a distancia puede atender a más, pero ahora faltan carpetas, se están rotando carpetas en algunas escuelas. Las UGEL, las escuelas están haciendo un esfuerzo muy grande de cómo acomodar este nuevo. Están pidiendo que se instale el tema de los maestros. En secundaria, como tú sabes, hay una cosa que se llama bolsa de horas. Es decir, no es que tengamos maestros permanentes, sino decimos, tenemos tal cantidad de cursos y necesitamos un grupo de maestros y el director escoge una bolsa de horas. Faltan horas de docentes para poder atender eso. Entonces, en la escuela urbana, sobre todo, se está acentuando ese tema del espacio para estudiantes, los temas de bullying exacerbado por este tema de que, claro, si son dos años que yo he estado, sobre todo en mi casa, sin un problema, y ahora hemos regresado. Es una expresión de angustias y ansiedades que están ahí. De temas de salud mental, entonces eso está atendido. Fernando, no te interrumpo, te pido una pausa para luego seguir conversando de esto, porque estamos hablando de lo medular de este país. Gracias por estar con nosotros, Fernando Bolaños. La situación es complicada, hay que mirarla con optimismo, aunque es grave, como lo señala Fernando y como lo señala UNICEF, que es quien ha dado un poco la alerta de una situación continuada en el tiempo, pero que hay que mirar muy, pero muy de cerca. Me piden una pausa, es una pausa breve, pero vamos a representante de UNICEF, oficial de educación en UNICEF, lo digo bien, en Perú, está con nosotros hablando de educación y mostrando alarmas importantes en torno a este tema, el tema educativo. Fernando, no me queda mucho tiempo, pero quiero que me definas un poco lo que planteabas al principio, como para cerrar la conversación sobre el pacto social. Un pacto social por la educación, ¿qué significa exactamente? Sí, bueno, esto se ha planteado varias veces. Creo que también cuando salió a comienzo de gobierno el tema del plan de emergencia se señaló que tenía que haber una movilización, ¿no? Porque esto implica que cada uno de los actores hagamos algo, como ha pasado el tema de la reapertura. Es decir, el Ministerio tiene que tener políticas más claras, tiene que dar asistencia técnica, pero es muy importante también el tema en los territorios, es decir, en las DRE, en las UGEL, ¿no? Porque estos planes tienen que actuarse. Entonces, yo creo que esto implica, primero, aumentar un poco el presupuesto para la dotación de maestros, de mobiliario, etcétera, que son unos elementos críticos. Presupuesto. Tener estrategias específicas para esto que es el reforzamiento. Para mí es clave porque
El maestro puede hacer algunas cosas en su aula, se está poniendo 2 horas adicionales de matemáticas, de comunicación, pero dada la magnitud de esta nueva diversidad, por ejemplo, creo que esta experiencia, lo que han sido vacaciones útiles en el verano, con voluntarios, etcétera, debería hacerse permanente. Perfecto. Es decir, no solamente en la escuela, sino en espacios comunitarios. Como un elemento de esta estrategia de reforzamiento. Permanentemente, para muchos estudiantes. ¿Qué más? Lo tercero, las tecnologías. Yo, en esta escuela de Ucayali que te comentaba, había un cartel que decía, ok, la regla ahora es no se trae celular al colegio, porque ahora estamos en la presencialidad. Yo digo, los maestros necesitan aprender, usar lo que hemos aprendido con las tecnologías, con las tablets, con los celulares, para reforzar el tema del aprendizaje en la casa, con la familia, etc. Entonces la tecnología tiene un rol importante. Y por último, el tema socioemocional. Creo que hemos aprendido que, además de reforzar en matemáticas, en comunicación, que son las competencias priorizadas, hay que hacer estrategias de apoyo, de seguimiento a los niños y también a los maestros. Fernando, es que tú cuando hablas de movilización tienes toda la mirada estratégica, pero yo movilización te escuchaba y pensaba, ¿a qué colegio tengo que ir mañana yo a sumarme para apoyar a los maestros en lo que yo pueda hacer? Claro. De eso no estamos hablando, ¿no es cierto? ¿O sí también? También, porque yo creo que tiene que haber una mezcla de políticas claras y regulaciones y asistencia técnica clara, movilización social, como hacen aquí en los medios de comunicación, en la sociedad, en las organizaciones, en las empresas, pero también herramientas específicas para los maestros y herramientas para las familias. Los maestros que son los responsables de la educación de nuestros hijos. Fernando, la campaña. Están en la campaña que se llama Misión Posible por la Educación. ¿En qué consiste? Cuéntame rápido. Sí, bueno, esto es una campaña que hemos diseñado en UNICEF justamente atendiendo y mirando los lugares donde estamos, como Huancavelica, Loreto, Ucayali, como podrían ser otras regiones del país. Y nos hemos fijado generar, digamos, una movilización, un apoyo de la sociedad, de los socios de UNICEF, de aquellos que quieren donar, entrando a unicef.pe, para apoyar 3 cosas concretas, que, como repito, son el punto de batalla de estos cambios más sustanciales que esperamos, ¿no? Apoyar elementos de kits escolares, porque los chicos para este tema de reforzamiento necesitan sus útiles escolares, kits, etcétera. Segundo, hemos empezado una campaña para comprar mobiliario, porque como tú sabes, uno de los temas es falta mobiliario, pero en el Perú no se compra mobiliario a menos que se reconstruya la escuela. Entonces no es que el ministerio tiene depósitos o los gel de mobiliario para reemplazar o para hacer estos casos. Entonces necesitaríamos tener empresas, organizaciones y también donaciones que permitan proveer mobiliario, porque en algunos sitios les han dado aulas adicionales a las escuelas, pero no les han dado ni sillas, ni carpetas, ni pizarras. ¿Y esto significa donaciones? Donaciones. ¿En dónde? Pueden entrar en la página, en las redes sociales de UNICEF o en unicef.pe, y ahí es muy fácil. Puedes donar una vez o puedes hacerte un socio UNICEF, que implica donar una pequeña cantidad todos los meses. De acuerdo. ¿Y estos donativos tienen alguna meta, alguna cantidad a la que hay que llegar? ¿Se han trazado un monto? Sí, hemos pensado más de 4.000 tablets, kits para estudiantes y proveer también mobiliario, etcétera, para algunas. En cifras de dinero son $200.000, $500.000, ¿cuánto? ¿O todo lo que se pueda? 2 millones de soles. 2 millones de soles lo que espera recaudar UNICEF para sumarse a esta movilización tan importante. Fernando, vamos por ello. Vamos, y yo creo que hay mucha generosidad, pero además del dinero, yo creo que es la preocupación de las familias. No perdamos algo que creo que ha sido uno de los principales aprendizajes de la pandemia, porque, como digo, hablamos de este tema de que es serio, pero también tenemos que ver qué hemos aprendido. Y probablemente una de las principales ganancias que ha habido en el tiempo de la pandemia es esa nueva relación entre la familia y la escuela, ¿no? Cuando el padre de familia o la madre se dio cuenta que tenía que asumir una serie de roles, y ya fue difícil, lo sabemos, hemos asumido, pero no nos olvidemos de eso, de que educar no es un tema fácil. No es fácil, hombre. Y que los mejores sistemas educativos no son ni siquiera los que tienen mucho más dinero o pagan más a los maestros, sino donde esta relación maestro, maestra y familia funciona. Esos son los mejores. Yo, después de estos años, lo que dice la maestra de mis hijos es orden de general. Gracias, Fernando. Siempre es un gusto conversar contigo, y UNICEF siempre invitados a este programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias.